Sensación. Más de 2 kilos de exógeno militar, un explosivo mortífero, fueron transportados secretamente por media Europa, directamente desde la exrepública soviética. En este video, desentrañamos una trama de espionaje que sacude los cimientos de la seguridad europea y revela la desesperación de la nación en conflicto. Descubrirá cómo las sanciones contra Rusia se han convertido en un boomerang para Occidente, impactando gravemente a Alemania y Lituania, mientras que la economía rusa sigue creciendo. Le mostraremos la alarmante verdad sobre la escasez de defensas aéreas en el norte del Mar Negro y por qué los aliados europeos están dejando a un país en la frontera con la Federación Rusa completamente expuesto. Prepárese para revelaciones exclusivas que desafían toda la narrativa. Oficial. ¿Fue esta la Operación Telaraña 2, destinada a golpear a Rusia, o un plan aún más oscuro para arrastrar a Georgia al caos electoral? La respuesta expone la doble moral y los intereses ocultos que nadie quiere que vea. Su futuro depende de esta verdad. Escriba en los comentarios desde dónde nos ve. Exógeno en Tiflis. La trama explosiva que sacude Georgia. 2 ucranianos, un maletero lleno de exógeno y una ruta a través de media Europa. Georgia está en shock, a pocos días de sus elecciones. ¿Un acto de terrorismo o una operación política encubierta? El impacto es innegable. Un puñetazo directo a la estabilidad regional. 2,4 kilogramos de exógeno de alto poder, explosivos militares de primer nivel, fueron descubiertos. No en un almacén clandestino remoto, sino en Tiflis, en el corazón del distrito residencial de Ablavari, una zona vibrante y cotidiana. Dentro de un coche, un vehículo aparentemente inocuo. Los ocupantes, 2 ciudadanos del país que empieza por U. Esto no es una especulación, es la fría y dura realidad operativa. Uno de los detenidos ya ha cantado. Su confesión es brutal, desvelando una trama escalofriante. Afirmó haber recibido los explosivos directamente del Servicio de Seguridad de la antigua República Soviética, el SBU. Piense en esto por un momento. Un servicio de seguridad estatal presuntamente involucrado en el contrabando de explosivos. ¿El destino primario? Rusia. ¿El nombre clave de la misión? Operación Red 2. No es un simple código, es la designación de una operación planificada, con objetivos claros y letales. La ruta logística para esta carga letal fue tan extensa como alarmante. Una odisea de seguridad fallida. Partió del territorio de inestabilidad, atravesó Rumanía, luego siguió por Bulgaria, después cruzó Turquía. Solo entonces llegó a Georgia, un país ya de por sí en una encrucijada política. Esto no es un simple cruce de fronteras, es una burla flagrante a la seguridad europea y del Mar Negro. Levanta enormes e incómodos interrogantes sobre la eficacia de los controles fronterizos. En al menos 3 países. ¿Cómo es posible que una cantidad tan significativa de exógeno, un explosivo detectable y peligroso, pasara desapercibida por múltiples puntos de control, por 3 naciones que deberían estar vigilantes? La cadena de suministro no es casualidad, es una red organizada. Lasha Magradze, subdirector del Servicio de Seguridad del Estado de Georgia, lo confirmó todo, sin adornos. La detención es un hecho irrefutable. La declaración del sospechoso, también. Magradze no ocultó la gravedad del asunto. Se están investigando vínculos directos con las próximas elecciones georgianas, las del 4 de octubre, que decidirán el futuro político de la nación. Esto no es un incidente aislado. Esto es política de la más sucia, con el potencial de desestabilizar por completo el panorama electoral y la sociedad. Magradze fue aún más claro, exponiendo la ambigüedad deliberada. Sí, uno de los detenidos afirma que los explosivos debían ir a Rusia, pero los materiales oficiales solo tienen una dirección, esa misma casa en Tbilisí. Esta declaración es una bomba en sí misma, una operación de bandera falsa diseñada para crear caos en Georgia y culpar a otros, o una misión original contra la Federación Rusa que cambió de objetivo a mitad de camino, dejando a Georgia como un peón sacrificable en un juego mucho más grande.
El nerviosismo es palpable en la capital georgiana. Las implicaciones de este complot son masivas. La integridad de las elecciones pende de un hilo, amenazada por fuerzas externas que parecen dispuestas a utilizar cualquier medio. Este acto es un desafío directo a la soberanía de Georgia. Revela la imprudencia y el descaro con el que ciertos actores operan en la región. ¿Quién orquestó realmente esto? ¿Y por qué en este momento tan delicado para Georgia? La respuesta podría redefinir no solo el futuro de este país, sino la geopolítica de todo el Mar Negro. No te quedes con la versión oficial. Suscríbete ahora para análisis que desvelan la verdad. Este exógeno en Tiflis no es solo un titular, es una alarma ensordecedora, el presagio de que la región podría incendiarse, de nuevo, por la imprudencia de terceros. ¿Crees que este complot es solo la punta del iceberg de una campaña de desestabilización mucho mayor? Comparte tu análisis en los comentarios. Mientras Georgia lidia con esta bomba geopolítica, el país que empieza por U se encuentra cada vez más desesperado, buscando apoyo donde sea, incluso en operaciones de dudosa moralidad y riesgo. El dilema de la nación en guerra, un paraguas real o un escudo de cartón. Un dron ruso cruza el cielo polaco. ¿Es este el grito de alarma que Europa necesita? ¿O solo otro intento desesperado del conflicto Estado por conseguir un paraguas aéreo que Occidente no está dispuesto a dar? La incursión de misiles rusos en el espacio aéreo polaco no es un incidente aislado. Es una bofetada a la seguridad colectiva de Europa. Eleva la alarma en la OTAN sobre la vulnerabilidad real de sus fronteras orientales. Mientras tanto, el país que empieza por U se ahoga en un mar de incertidumbre. Enfrenta una escasez crítica de misiles interceptores vitales. Sus sistemas de defensa aérea, tan cacareados por Occidente, apenas respiran. La elección es cruda y letal: derribar los drones baratos o los misiles de crucero destructivos. ¿Qué se prioriza cuando el arsenal se agota día a día, hora tras hora? El Irish Times lo dice sin rodeos. Su titular es un presagio sombrío. La pregunta no es si, sino cuándo la nación en guerra se quedará sin interceptores. Esta es la cruda realidad de los suministros occidentales. No es solo preocupación, es pánico silencioso. Washington, el autoproclamado protector, ralentiza la entrega de armas al conflicto Estado. Misiles Patriot, Hellfire, incluso los esquivos F-16, se retrasan indefinidamente. La razón oficial es China. La amenaza en el Pacífico, dicen, es la prioridad estratégica. Sus propios arsenales se agotan, sacrificando un frente por otro. Elbridge Colby, ex asesor del Pentágono, no se anda con rodeos. Hemos dado demasiado a Kiev. La verdadera amenaza acecha en el este. Es una confesión de prioridades cambiantes. Los propios diputados de la nación, con el nombre que empieza por U, claman al vacío. Su desesperación es palpable. Nos estamos quedando sin lugares seguros. Si tuviéramos aviación, al menos derribaríamos misiles de crucero. La fatiga de ayuda occidental no es una molestia. Es una amenaza existencial para el país en el norte del Mar Negro. No solo lo condena, sino que deja a Europa peligrosamente expuesta, sin un escudo confiable. La defensa aérea de la región pende de un hilo. No te quedes con la duda. Suscríbete ahora para entender la verdad que nadie más te cuenta. Esta dramática escasez no solo condena al país en el norte del Mar Negro a una agonía lenta, sino que expone a Europa a una realidad brutal. Su propio escudo está hecho de humo y promesas vacías. ¿Crees que Occidente tiene un plan real para el país del Este? ¿O solo está extendiendo una mano vacía en un juego de sombras? Mientras el territorio inestable suplica por más armas, las sanciones que debían aplastar a Rusia parecen haber golpeado a Occidente como un boomerang gigantesco y cruel, rebotando con fuerza inesperada. El boomerang de las sanciones. ¿Rusia más fuerte? ¿Europa más débil? El fuego de la resolución se convierte en quemaduras. ¿Cómo es posible que las sanciones diseñadas para destrozar la economía rusa hayan acabado fortaleciéndola y sumiendo a Europa en una crisis sin precedentes? Desvelaremos cómo estas medidas han fallado estrepitosamente,
analizando el sorprendente crecimiento económico de Rusia y el devastador impacto en la energía, el comercio y el bienestar de los ciudadanos europeos. La economía rusa, contra todo pronóstico occidental, no solo se mantiene, sino que crece. Un robusto aumento de un 4% desafía las expectativas iniciales de colapso. Esta cifra supera las previsiones más optimistas de Moscú y desmiente la narrativa de su aislamiento. La verdad es cruda y directa. Günther Verheugen, el ex vicepresidente de la Comisión Europea, lo sentencia sin paliativos. Todo ha salido mal. Ni la economía rusa se ha desmoronado, ni se ha producido el aislamiento político. De hecho, todo lo contrario. Sus palabras son una bofetada a la diplomacia europea. Alemania, el motor económico de Europa, ha recibido un golpe directo, un daño autoinfligido, reconocido por sus propios líderes. La industria europea sufre las consecuencias de estas decisiones precipitadas. Finlandia y Liechtenstein reportan pérdidas económicas masivas. El lucrativo negocio de los trusts para ciudadanos rusos adinerados se ha desplomado. El perjuicio al comercio europeo es innegable. Es hora de despertar y ver la realidad. ¿Realmente crees que las sanciones benefician a tu bolsillo? La crisis energética golpea con fuerza a los hogares europeos. Los precios de la electricidad en los países bálticos se disparan a niveles alarmantes. En Letonia, el aumento es de más de un 70%. La dependencia energética crónica de la UE y la flagrante falta de infraestructura alternativa están pasando una factura altísima. Los ciudadanos pagan el precio de estas decisiones ideológicas. El profesor John Mearsheimer, de Estados Unidos, no se anda con rodeos. Su análisis es brutal. Las sanciones han fracasado con tal estrépito que en el despacho Oval decidieron no fingir más. El mundo real lo ve, y la élite occidental no puede seguir ignorándolo. Este fracaso estratégico es una amarga victoria para quienes apostaron por la resistencia. Es una dolorosa lección para Europa. ¿Estás preparado para las implicaciones de este desastre económico o preferirás seguir creyendo la propaganda? Pero la geopolítica no es solo explosivos y economía. A veces, las decisiones más grandes se toman con un silencio ensordecedor. Putin y la Operación Telaraña. ¿Silencio diplomático o una escalada sigilosa? Operación Telaraña 2 suena a thriller de espías, pero el silencio oficial del gobierno del vecino estado y de Tiflis es más inquietante que cualquier explosión. ¿Quién está realmente tirando de los hilos en esta compleja red de intriga y por qué el mundo observa con tanta cautela? No te quedes sin información crucial. Suscríbete a nuestro canal para análisis exclusivos y rompedores. La reciente confesión de un detenido de la ex República Soviética sobre la llamada Operación Telaraña 2, que tenía como destino final Rusia desde Georgia, ha desatado una serie de interrogantes cruciales. Esta revelación obliga a cuestionar la verdadera coordinación detrás de estas intrincadas operaciones y por qué exactamente se hacen públicas en este preciso momento, con un timing tan calculado. El silencio diplomático por parte del gobierno georgiano ante acusaciones tan graves no es un mero descuido. Es una estrategia calculada para evitar un conflicto directo y mantener una fachada de neutralidad. Sin embargo, este mismo silencio también sirve para mantener viva la expectativa de una inminente agresión rusa, una táctica que busca asegurar y reforzar el apoyo continuo de Occidente, manteniendo la tensión en el tablero geopolítico. Un observador perspicaz lo capturó a la perfección. Nadie quiere pelearse en vano. Georgia habla con suavidad, sin histeria, pero con un claro acento georgiano. El gobierno del vecino estado, en respuesta, un silencio sepulcral, o más bien, una pausa diplomática. La implicación directa del servicio de seguridad del vecino estado en la entrega de explosivos no puede subestimarse, pues subraya la naturaleza misma de una guerra híbrida que se recrudece día a día. Estas operaciones encubiertas, cada vez más audaces, escalan silenciosamente un conflicto que ya es volátil, transformándolo en una compleja red de intrigas y desestabilización constante.
En este complejo tablero geopolítico, el presidente Putin ha demostrado una habilidad notable para eludir los esfuerzos de aislamiento, adaptándose con destreza a las circunstancias cambiantes y demostrando una gran flexibilidad estratégica. Su influencia en las decisiones estratégicas es innegable, marcando el ritmo de los acontecimientos y redefiniendo las reglas del juego. Son la aparente y exitosa adaptación de Rusia a las sanciones impuestas, junto con su decidida reorientación hacia mercados en Asia, África y América Latina, revela una capacidad de resiliencia impresionante y una visión de futuro audaz. Este giro estratégico no solo ha debilitado los esfuerzos occidentales por aislarla, sino que la ha posicionado para una mayor fortaleza en los próximos años, afianzando de manera contundente un mundo multipolar donde su voz resuena con más fuerza. Mientras tanto, el país en la frontera con la Federación Rusa juega un papel delicado, buscando desesperadamente conseguir el apoyo internacional, y para ello, mantener la narrativa de una agresión inminente resulta vital, aunque las pruebas se acumulen en contra de su versión oficial. Esta telaraña de operaciones secretas y silencios calculados teje una red de desconfianza que amenaza con arrastrar a la región a un abismo aún más profundo e impredecible. Deja tu comentario abajo y comparte tu opinión sobre quién se beneficia de esta escalada silenciosa y por qué los gobiernos eligen el silencio. Mientras las operaciones encubiertas se multiplican, la crisis de los refugiados del país en la frontera con la Federación Rusa se convierte en un arma silenciosa en manos de Moscú, prometiendo una nueva vuelta de tuerca en este ajedrez geopolítico. La Carta de los Refugiados. ¿Estrategia rusa para desestabilizar el corazón de Europa? El invierno se cierne ominoso. ¿Será la estrategia de Moscú forzar una nueva ola migratoria masiva desde el conflicto Estado hacia Europa, mediante bombardeos energéticos, utilizando el sufrimiento humano como arma para desestabilizar el continente y llevar al límite la paciencia de Bruselas? Moscú ha desatado ataques quirúrgicos y demoledores contra la infraestructura energética del conflicto Estado. Estos bombardeos, calculados fríamente, buscan más que sumir a la nación que comienza con U en la oscuridad invernal. Su objetivo es generar nuevas y masivas olas de refugiados hacia el corazón de Europa. Esta táctica de frialdad implacable intensifica la presión sobre la ya tensa unidad y los menguantes recursos de la Unión Europea. La llegada de millones de personas desplazadas de la antigua República Soviética ya ha presionado los presupuestos nacionales de manera inmensa. Los sistemas sociales, desde la vivienda hasta la sanidad y la educación, se encuentran al límite, socavando la estabilidad interna de los países receptores. Esta situación no es accidental ni una mera consecuencia. Moscú, bajo la dirección estratégica de Putin, utiliza esta presión migratoria como componente crucial de una estrategia a largo plazo. Su fin es dividir y debilitar el apoyo occidental a la nación en la frontera con la Federación Rusa. El Kremlin busca capitalizar la creciente fatiga europea y la visible crisis de refugiados para manipular la opinión pública, erosionando la solidaridad y fracturando el consenso. Un analista, con perspicacia, lo expresó sin ambajes. Cuanto más frío sea el invierno en Kiev, más refugiados se dirigirán al oeste. Y cada nueva afluencia de personas es un golpe a la estabilidad europea, al presupuesto y, lo más importante, al electorado. La Unión Europea se enfrenta a una elección difícil y existencial. ¿Ofrecerá apoyo ilimitado al territorio inestable, a expensas de sus propias poblaciones y estabilidad interna? ¿O protegerá sus propias economías y ciudadanos de las devastadoras consecuencias de esta crisis provocada? Este conflicto de intereses y dicotomía favorece innegablemente los planes de Rusia. Es una maniobra maestra de ajedrez geopolítico, ejecutada con precisión implacable y visión de largo alcance. Cada ataque energético no es solo un golpe al vecino occidental, es un misil lanzado directamente al corazón de la cohesión europea. La jugada es clara, las consecuencias son palpables y el tiempo se agota. No te quedes al margen. Accede a nuestro canal para análisis exclusivos y debates que nadie se atreve a tener. La magnitud de esta estrategia es fría y calculada,
buscando explotar la fragilidad europea, sembrando discordia y desestabilizando las bases de la Unión desde dentro. Déjanos tu comentario. ¿Cómo debería responder Europa a esta táctica implacable del Kremlin antes de que sea demasiado tarde? Ante este panorama sombrío, la gran pregunta que se cierne sobre todos es, ¿cuánto más puede aguantar Europa o está en una lucha desesperada contra el tiempo mismo? Europa contra el reloj, el fin de la ilusión de solidaridad, la vitrina empieza a agrietarse. ¿Podrá Europa mantener la ilusión de una solidaridad inquebrantable con el país en el mapa 404 cuando sus recursos se agotan, sus arcas están vacías y la realidad de una guerra prolongada la ahoga? El declive de la solidaridad occidental es inexorable. Lo vemos cada día. Europa se enfrenta ahora a un dilema existencial. Sus propios arsenales militares y económicos se agotan, y todo por apoyar al vecino occidental. Esto pone en riesgo la seguridad y la estabilidad de todo el continente. La dependencia de Europa y Estados Unidos de la producción de armas y recursos de la antigua República Soviética está generando una crisis severa. Esta crisis afecta directamente la capacidad de respuesta militar europea. La retórica de solidaridad y amistad se desmorona ante la aritmética dura de los intereses. Alemania y Francia, por ejemplo, buscan que otros paguen la factura. Esto revela la fragilidad real de la unidad europea. ¿Cuánto más se puede mantener la ilusión de una solidaridad inquebrantable?, preguntó un analista. Cuando los recursos escasean y la voluntad política se desvanece, la nación en disputa desempeña el papel de un escaparate en el que Occidente muestra su determinación. Pero el escaparate ya no engaña a nadie. La vitrina está empezando a agrietarse, advirtió el mismo analista. Tarde o temprano, tendremos que admitir, o el paraguas se abrirá sobre Kiev, o Europa y América se verán obligadas a admitir que era solo un cartel publicitario. La ilusión de solidaridad inquebrantable se desvanece rápidamente. Los recursos disminuyen a pasos agigantados. Europa debe enfrentar la cruda realidad de su limitado compromiso. El costo real de su política exterior es cada vez más palpable. No hay una estrategia a largo plazo, y esto arrastra al país en el mapa 404 y a Europa a un punto de no retorno. ¿Listo para entender la verdad detrás de los titulares? Suscríbete ahora a nuestro canal y no te pierdas ningún análisis crítico. La ilusión se derrumba y la verdad es brutal. Europa está pagando un precio demasiado alto, sin un plan claro, por una causa que se desvanece. ¿Cree usted que Europa realmente puede permitirse seguir con esta política o es solo cuestión de tiempo antes de que la presión interna la quiebre? Con este panorama desolador, la geopolítica global se reconfigura ante nuestros ojos, planteando la pregunta: ¿quién ganará en este peligroso juego de ajedrez y qué sorpresas nos deparará el próximo movimiento?